Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este miércoles 10 de diciembre del 2025. Después de varios días sin poder grabar ninguna propuesta reflexiva por temas que ya anuncié en el grupo, pues estamos teniendo de nuevo la oportunidad, la bendita y siempre maravillosa oportunidad de seguir convocando a la reflexión sobre temáticas relacionadas a la espiritualidad. Y estas temáticas relacionadas a la espiritualidad comienzan siempre con las temáticas relacionadas al completamiento humano, al crecimiento humano, a la reorganización de nuestra vida como ser humano, puesto que si no nos reorganizamos en ese sentido, si no nos completamos como seres humanos, entonces no hay posibilidad de espiritualización de la vida. Estamos discutiendo sobre un punto, el punto en el cual la criatura se da cuenta de que muchos de sus modos de funcionar, muchos de sus modos de responder a las situaciones tan alocadas y exigentes de estos tiempos de hoy que nos están tocando vivir, no están siendo funcionales, sino que están siendo iatrogénicos, o sea, están causando un daño progresivo, tanto a nivel externo, o sea, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestros vínculos, a nivel físico, o sea, a nivel del funcionamiento físico, en forma de enfermedades, síntomas, cansancio, etcétera, etcétera, y a nivel interno mental, o sea, en forma de estrés, ansiedad, depresión, tristeza, confusión, desesperanza, etcétera. O sea, por tanto, había una conclusión a la cual no podía llegar ningún animal, y es la conclusión de que había que modificar, había que pensar en serio en detectar y modificar ciertos patrones de respuesta o comportamiento que quizás habían sido efectivos en otras situaciones diferentes, pero que ahora no están siendo muy efectivos. Y decíamos en una frase muy concreta, ir dejando en ese aspecto o en esos aspectos de funcionar como animales y comenzar a funcionar como seres humanos. Una de las cualidades de los seres humanos, y que no está presente tampoco en los animales, es que el ser humano, debido a la amplitud de su conciencia y a la complejidad de sus procesos, tiene la posibilidad, y que puede ser una peligrosa posibilidad, de pasar más tiempo en su espacio mental. O sea, el ser humano vive una vida a nivel mental mucho más profunda y compleja que la vida que puede vivir los animales. Los animales tienen algunos indicadores básicos de ya de la existencia de una mente animal, de una cosa muy primitiva, pero no hay un pensamiento desarrollado, no hay una serie de procedimientos desarrollados y complejos que sí están más expuestos y son más evidentes en el caso de los seres humanos. Así que el ser humano tiene el acceso a un espacio de existencia que no es ya solamente el espacio exterior. El ser humano funciona básicamente de acuerdo a las exigencias del medio, y sus respuestas, por tanto, también son modificaciones que tributan directamente al medio, o sea, cambios de comportamiento en sus cuerpos y en cómo usar sus cuerpos. Pero el ser humano, debido a que vive gran parte de su tiempo en el mundo mental, puesto que él responde no solo al medio, no solo a las circunstancias, sino a lo que las circunstancias significan para él, entonces también lo hace en ese sentido, o sea, en el sentido mental. Y dicho sea de paso, es válido aclarar que es en ese sentido donde comienzan sus principales complejidades. Ahora, ¿qué pasa? Si el ser humano está pasando más tiempo en el plano mental, y eso quiere decir que sus estrategias de respuestas tienen que comenzar por tener en cuenta al plano mental. Sin embargo, frente a las situaciones complejas mentales, el ser humano lo que está haciendo es agitando al cuerpo físico. O sea, yendo a mayor velocidad, haciendo las cosas a un mayor ritmo, haciendo las cosas con una mayor tenacidad desde el punto de vista físico, con un mayor esfuerzo, y evidentemente el resultado se queda incompleto, porque el principal grueso de la problemática está en su mundo mental y no
está precisamente en su mundo físico, aunque parte de su mundo físico. Así que exige un primer paso, el paso del reordenamiento de ese mundo mental. Tenemos que trasladar nuestras estrategias más hacia el mundo de la subjetividad, hacia el mundo de las organizaciones internas, hacia el mundo de los significados, hacia el mundo de nuestra manera de ver las cosas, hacia el mundo de nuestras proyecciones, hacia el mundo de nuestros planes, hacia el mundo de nuestra, en conclusión, reorganización. Hay un proverbio del budismo zen que dice lo siguiente, dice: si no tienes 20 minutos para meditar diario, o sea, para que tu atención sea sostenida y hacer esto diariamente durante 20 minutos, si no tienes esos 20 minutos, entonces quizás sea necesario que le dediques 1 hora a dicha actividad. O sea, paradójicamente, de una forma muy aparentemente contradictoria, está diciendo: si no tienes 20 minutos para un poco reorganizar tu mente o permitir que tu mente se afloje, entonces deberías dedicarles no 20 minutos sino 1 hora. O sea, está diciendo eso es prioridad. De la misma manera en que muchas personas se ejercitan y cuidan de su cuerpo y lo alimentan y tratan de darle descanso o hacen algún tipo de ejercicio físico u otro tipo de rutina, de esa misma manera entonces el cuerpo mental, el espacio mental necesita mantenimiento. La mente del animal no necesita mantenimiento porque lo que hay es una mente primitiva, todavía ahí está poco palpable, poco construida, no tiene dominio de la misma, pero en el caso del ser humano, debido a la complejidad de su mente, necesita ese mantenimiento. El mantenimiento de la mente, sin embargo, no está dado en lo que la gente comúnmente llaman el desconectar. El mantenimiento de la mente está dado en un reorganizar de su atención. O sea, la mente trabaja básicamente guiada, orientada por su foco atencional. Cuando la atención de la mente o la potencia de atención de la mente se disgrega, está muy disgregada, eso causa un agotamiento, desorientación e insuficiencia en su rendimiento. También cuando está demasiado absorta en una cuestión que es como un remolino de pensamiento, o sea, es el mismo tema, pero es un remolino cíclico de pensamiento sobre el mismo tema, entonces también causa la misma sintomatología de agobio, de cansancio, de confusión, de cada vez un menor rendimiento. Por eso, desde el budismo zen se está diciendo, tienes que dedicarle 20 minutos a expandir. Expandir significa a relajar, 20 minutos a reorganizar o a permitir que tu mente se reorganice, que retome su estado natural, su estado de fluidez equilibrada. Se nos está haciendo una invitación al pensar de un modo consciente y responsable sobre nuestra salud mental. Este pensar comienza con la necesidad de comprender que es necesario, valga la redundancia, instaurar un tiempo a diario en nuestra vida. Aunque parezca que no tenemos tiempo, hay que hacerlo, debe hacerse, es saludable, es necesario, es un requerimiento básico dedicar un tiempo a cuestiones como la relajación, la meditación, la atención sostenida en algo sin significado, o sea, algo que no implique el pensamiento. No es sostener la atención en una actividad que implique pensamiento, porque entonces nada se está haciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno logra eso? ¿Qué pasa cuando uno dedica unos 20 minutos aproximadamente como promedio a esta actividad? Y aquí aclaro algo. Esta cuestión de estos 20 minutos es variado. O sea, no significa que todo el mundo tenga que hacer la misma cosa.
no significa que todo el mundo tenga que meditar en un asunto determinado, o sea, un asunto que no tenga significación mental, no significa que todo el mundo tenga que practicar algún tipo de práctica meditativa, sino que significa que todo el mundo debe hacerlo, pero debe buscar su modo más funcional. Hay quien le va a funcionar mejor hacer ejercicios de relajación corporal, o sea, ir centrando su atención en sentir cómo los músculos se van soltando, se van relajando mediante algún tipo de entrenamiento que cada cual encuentre. Otros mediante la focalización de su atención en algún tipo de sonido, de música agradable que internamente le vaya entrando en un estado de sosiego, en un estado de dispersión saludable. Otros quizás realizando un tipo de actividad no mental, o sea, se ponen a realizar una actividad mentalmente neutral, por ejemplo el barrer, el reparar alguna cosa simple, cuestiones así, regar las plantas, resembrarlas, cultivarlas, que tenga planta, alguna actividad que no requiera de pensamiento, o sea, de la resolución de problemas, ni nada de eso. Otros se ponen a hacer algún tipo de gimnasia, por ejemplo, cuestiones como el tai chi, cuestiones así. Otros se ponen a hacer ejercicios de contemplación, o sea, a contemplar en su estado interno ciertas cuestiones que pueden incluir cuestiones religiosas, como ciertas lecturas devocionales, etcétera, etcétera. El punto es que tiene que ser una actividad que no implique el pensamiento activo, que no implique el deducir nada, el inducir nada, el solucionar nada, una actividad que no implique ningún significado delicado para la persona que la esté realizando, que no evoque emociones antiguas, que no evoque tampoco proyecciones futuras, sino una actividad lo más neutral posible desde el punto de vista mental. El simple poner atención a una respiración, o sea, la respiración consciente, o sea, sentarme tranquilo en un lugar o tranquila donde todos sepan que por favor no se me debe molestar y entonces yo comenzar a respirar conscientemente y poner mi atención en la respiración, en cómo el aire es absorbido, cómo después es exhalado y las sensaciones que provoca mientras entra por las fosas nasales, pasa por todos los demás conductos que pasa en mi cuerpo y ir completando mi respiración, ir soltando. Esa cuestión de poner, de poner la atención en procesos fisiológicos. Si estoy realizando algo con las manos, sentir cómo cada músculo se va organizando, cómo es que se mueven, cómo es que se tensa la mano y se relaja, o sea, cualquier cuestión de esa. Cualquier cuestión que implique, repito, colocar la atención en algo que desde el punto de vista mental sea neutral y allí permitir que mi atención se absorba. Cuando esto sucede, cuando esto se va logrando, si lo logramos por ejemplo unos 20 minutos, si quiere se puede comenzar por 10, pero si es posible después llevarlo a 20 y lo vamos haciendo de modo diario y encontramos un modo particular que sea el que funciona para nosotros, entonces va a suceder algo. Para muchos va a ser una aparente pérdida de 20 minutos, pero realmente va a ser un enriquecimiento real de 23 horas con 40 minutos, porque si el día tiene 24 horas y dedicamos 20 minutos a eso, nos van quedando de resto 23 horas con 40 minutos. Esas 23 horas con 40 minutos van a ir siendo cada vez más beneficiadas, no solo porque nuestra mente se va a ir despejando y vamos a poder reorganizarnos mejor, sino porque vamos a poder observar mejor nuestra propia vida, y esto significa que vamos a poder detectar también mejor todas aquellas cuestiones en las cuales estoy funcionando todavía como un animal, o sea, sin un rendimiento mental eficiente, o en las cuales estoy tratando de funcionar por viejas estrategias que ya no son funcionales.
va también a contribuir a mejorar mi sueño, va a contribuir a mejorar mi rendimiento físico, va a contribuir a mejorar mis relaciones, mi forma de comunicación, o al menos darme cuenta cuando me estoy comunicando de forma inapropiada, cuando estoy siendo manejado por mis emociones, por las cuestiones íntimas de mi corazón, y cuando eso está saliendo en forma de distorsión en mi comunicación, lo cual va a afectar por supuesto mis relaciones, tanto las relaciones cercanas, familias, pareja, etcétera, etcétera, como las relaciones sociales, trabajo, estudio, en la vida cotidiana. Van a restaurarse poco a poco y hasta un límite, por supuesto, determinado, ciertas funciones fisiológicas, algunas a corto plazo y otras a más largo plazo. Va a mejorar también esto del sistema cardiovascular, su funcionamiento, el sistema también de conducción nerviosa, o sea, los impulsos nerviosos, todas las cuestiones en sentido general fisiológicas y todas las cuestiones mentales y todas las cuestiones sociales van a ir recibiendo una mejoría, y esa mejoría tiene un solo precio: invertir 20 minutos como promedio de mi vida en un tipo de actividad donde mi atención se vaya absorbiendo, donde yo esté decidido y decidida a dejar todo lo demás fuera y dedicar esos 20 minutos a eso, a tal punto de que si viene cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de inquietud, entonces ponerlo en pausa ahí y yo seguir manteniendo mi atención en eso que estoy haciendo o en la cual la estoy manteniendo, ya sea un sonido, la respiración, un ejercicio de relajación muscular atenta, lo que sea, una actividad simple, y poner mi atención allí, simplemente el caminar consciente de que estoy caminando. No es el caminar pensando en algo, el caminar consciente del movimiento de mis piernas, mis articulaciones, el caminar consciente de cómo voy sintiendo que voy dando cada paso, lo que voy sintiendo cada vez que uno de mis pies se apoya al suelo, cómo siento los zapatos, la chancleta, o si estoy descalzo, o sea, el caminar consciente. Es hacer una actividad de modo consciente, pero una actividad liberada de la mente, o sea, que no implique ningún proceso mental exigente, puesto que lo que estamos pretendiendo es precisamente detener ese exceso automático de funcionamiento mental. Lo que estamos haciendo es comenzando una especie de gimnasia mental, puesto que el espacio mental es el espacio más abandonado en nuestra vida cotidiana, abandonado en el sentido que es el que más está trabajando continuamente y por tanto es el que también necesita comenzar a prestársele atención. La mente y la supuesta urgencia de la vida nos va a decir: vamos, que no hay tiempo para esos 20 minutos, vamos, deja esa bobería y ponte a esto, ponte a aquello, y dejen eso. Hay que dejar eso allí, ese engaño de la mente, dejarlo allí y decirle: no, mente, hay que dedicarte este tiempo, hay que dedicar este tiempo a irte redirigiendo en una dirección diferente, porque de lo contrario seguiré actuando como un animal o seguiré actuando como un robot, implementando estrategias de comportamiento que no son válidas, o sea, que no son funcionales, y eso hay que hacerlo. Si buscan información básica sobre resultados de la meditación, de la contemplación, de la relajación, etcétera, se van a alarmar por los muchos resultados comprobables desde el punto de vista científico. Claro, estoy seguro que muchos de ustedes lo saben, pero también estoy seguro que pocos lo ejercitan. Sabemos mucho de cosas que pueden ser buenas para nuestra vida, pero también pocos las ejercitamos. Entonces no tiene sentido saber sobre esas cuestiones. Es mejor saber sobre una sola y decir: caramba, es verdad, es necesario, lo necesito, voy a comenzar. Al principio me va a dar trabajo, pero voy a buscar apoyo, o voy a tratar de ser perseverante, y poco a poco, progresivamente, voy a comenzar hasta que instaure esto de los 20 minutos de atención mantenida en algún tipo de actividad que no implique pensamiento, que no implique actividad mental, sino que implique, disculpen, más bien un acomodamiento de la mente, una soltura de la mente, y lo cual significa una soltura de mi propio peso, o al menos de
parte de mi propio peso. Eso ayuda a gestionar incluso mejor las emociones que tenemos atascadas, los dolores, las tristezas, las preocupaciones, las nostalgias, las cosas pendientes, los temores, cuestiones así, también ayudan a que se vayan gestionando de una mejor manera. El tiempo se agota ya y, como siempre les recuerdo, son solo propuestas para reflexionar. Cada cual después va a decidir si lo toma en serio o no lo toma en serio. Que tengamos todos un buen día y bendiciones.